En esta unidad 1, que es una unidad introductoria, veremos, en primer lugar, un repaso de los principios físicos que deben aplicarse al cálculo de las instalaciones. Estos principios son un resumen de la asignatura mecánica de fluidos que ya vieron en cursos anteriores. Esta es la lista de los principales conceptos que deben recordar para la asignatura de este año. En primer lugar, existen diversas propiedades del agua que deben recordar, tal y como son la masa y la densidad, el peso específico del agua y la viscosidad. La viscosidad es especialmente importante en el cálculo de instalaciones, ya que esta es la propiedad según la cual un fluido se opone a su movimiento. Debemos tener en cuenta que la viscosidad aumenta cuando aumenta la temperatura y además aumenta muy ligeramente con la presión. En esta tabla podemos ver resumidas las propiedades físicas del agua para las propiedades y sobre todo el rango de temperatura que manejaremos en el cálculo de instalaciones sanitarias. Esta tabla es importante recordarla, sobre todo la columna de la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. También es importante recordar el concepto de presión, que se define como la fuerza por unidad de superficie. En la normativa manejaremos distintas unidades de presión, por lo tanto es importante que se conozcan las equivalencias entre todas las unidades que se van a manejar, y esta tabla puede ser de gran ayuda. Cuando hablemos de agua, y sobre todo de agua en las instalaciones, manejaremos distintos conceptos de presión. En primer lugar, deben recordar qué es la presión hidrostática, que es aquella que ejerce un líquido en su interior por su propio peso. Los fluidos que vamos a manejar, en este caso el agua, no se encuentran en reposo, sino que se mueven a través de conducciones. Esa circulación de un fluido puede ser por gravedad, es decir, cuando el fluido va descendiendo, puede ser impulsada, cuando el fluido asciende por efecto de un dispositivo que introduce presión en el circuito, o puede circular por gravedad e impulsión. De acuerdo a esta clasificación, podemos clasificar las instalaciones de agua en dos grandes grupos: instalaciones con conducciones a presión y instalaciones con conducciones sin presión. También debemos recordar la ley de continuidad, que establece básicamente que el caudal de fluido que circula por una conducción es equivalente a su velocidad por la sección del conducto. Igualmente, el caudal puede expresarse en muchas unidades. Por lo tanto, esta tabla les puede ser de ayuda para recordar todas las equivalencias entre las distintas unidades. Cuando hablamos de la circulación de un fluido en las instalaciones, hablaremos muchas veces de la altura del fluido. Distinguimos tres tipos de altura: la geométrica, la piezométrica y la cinética. La geométrica es la altura que tiene un punto del fluido sobre un plano horizontal. La piezométrica es la altura de fluido necesaria para producir la presión hidrostática que denominaríamos P1. Y la cinética es la altura que debería recorrer un cuerpo, si lo dejamos caer al vacío, para que alcance la velocidad que llamamos V1. En este gráfico podemos ver resumidos los tres tipos de altura. Este gráfico representa una conducción con dos secciones en la que el fluido circula a sección llena. En la sección 1 y en la sección 2, las presiones, velocidades son diferentes dependiendo de cada uno de los tipos de altura. Estos son los principales principios que deben recordar cuando
consideren el movimiento del agua a presión dentro de una conducción. El fluido, al circular por la conducción, va perdiendo, podríamos llamarlo así, energía. Eso se llaman las pérdidas de carga. Vamos a distinguir, como ya conocen de la asignatura mecánica de fluidos, dos tipos de pérdidas de carga, las lineales y las localizadas. Las lineales son aquellas que van restando carga al fluido paulatinamente según éste va avanzando por la conducción y varía según las siguientes variables. Las pérdidas de carga localizadas se producen cuando el fluido encuentra un, llamémoslo así, obstáculo. Puede ser un codo, puede ser una T, puede ser una válvula, puede ser cualquier elemento que no sea la conducción lineal. En este caso, las pérdidas de carga localizadas se calculan según un coeficiente calculado de manera experimental. Y por último, aunque no va a entrar en el cálculo de instalaciones, es conveniente que conozcan en qué consiste el golpe de ariete. Cuando se cierra la llave de una tubería de forma brusca, se produce una onda cíclica de presión que se desplaza por las conducciones. Esta onda, como pueden ver en el gráfico, aumenta considerablemente la presión. El golpe de ariete es un peligro para el mantenimiento de las conducciones, puesto que puede provocar a largo plazo deterioro de la soldadura, fisuras en las conducciones y, en casos extremos, arranques violentos en codos o uniones.